Bueno, chicos, ahora sí podemos empezar. Nuevamente, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como les mencioné mediante el mensaje que les estaba mandando ahorita, la intervención del tallerista será la próxima. Bueno, todavía, todavía está pendiente la confirmación como tal. Pero bueno, yo les mencionaba al principio de la clase que teníamos una intervención por parte de Bienestar por problemas de conexión, él no pudo. Entonces, am, allí les estaré comentando cuándo sería finalmente esa intervención, ¿bien? Y lo que él nos quiera comentar o nos quiera socializar, el psicólogo Diego. Bueno, por otra parte, les mencionaba que en clases anteriores, con cada uno de los grupos, o bueno, los grupos que entregaron esa actividad de objetivos generales y específicos, pues estuvimos revisando, haciendo correcciones y desarrollando una investigación previa de unos conceptos o de unos fundamentos teóricos relacionados con cada uno de los proyectos que cada uno de sus grupos está desarrollando. Por ejemplo, si mi investigación está enfocada al marketing digital o al marketing relacional, entonces buscar fundamentación teórica sobre ese tema y de qué manera el mismo tema, qué parte de esa temática va a abordarse o va a relacionarse en nuestra investigación. Porque pues es claro que no toda esa investigación, esa fundamentación teórica va a arrastrarse allí. Puesto que en la investigación de mercado es importante eh, desarrollar una fundamentación teórica que acompañe como tal el proceso de investigación que el investigador o los investigadores están desarrollando. También les mencionaba o trataba de decirles que los grupos que no han entregado nada, que siempre han tenido el espacio abierto para poder hacerlo, si no lo hicieron en la fecha, deben entregarlo, puesto que eso hace parte de la formativa. Y pues hoy lo que vamos a hacer con respecto a esa fundamentación que previamente han ido indagando, lo vamos a empezar a alinear con esta siguiente fase que vamos a abordar hoy, que es como tal las fuentes de información o fundamentación teórica, como también se le llama, para poder empezar a hablar de la parte más cuantitativa y cualitativa de nuestra investigación. ¿Listo? Entonces, esos grupos pendientes, ya yo estuve hablando ahí con un par por WhatsApp mientras, mientras empezábamos como tal la intervención de las 5 de la tarde. Entonces quedo pendiente pues a que, a que se comuniquen y empecemos como tal esa retroalimentación. Los grupos que ya tengan esas correcciones que previamente se les había hecho, pueden enviarme ese mismo grupo donde yo les escribí el documento y ahí vamos también haciendo eh, retroalimentación para ir dándole como tal camino a ese documento. Entonces, teniendo en cuenta que para desarrollar nuestro proyecto de investigación de mercado es necesario cumplir con un proceso, nosotros ya llevamos parte del proceso desarrollado. ¿Qué tipo de, de ítems o qué tipo de elementos constituyen esa investigación? Hasta este punto tenemos la formulación del problema, la definición de objetivos generales y específicos, tenemos unos esbozos en algunos casos puntuales con algunos grupos, justificación, antecedentes de marca o empresa, para, dependiendo de lo que aplique. Y ahora vamos a abordar las fuentes de información o lo que se conoce también como el marco teórico. Lo que sucede es que en la investigación de mercados se le conoce más a esta frase o este término marco teórico como fuentes de información, porque se supone que las
acá las fuentes de información se relacionan más con datos que son primarios o secundarios, o informaciones en general que provienen de fuentes primarias o secundarias. Entonces la idea es poder definir en qué consisten esas fuentes primarias, en qué consisten esas fuentes secundarias, en qué espacios puedo indagar sobre ellas y como una diferencia de las otras, como una diferencia de la otra, mediante la misma yo puedo empezar a identificar cuáles métodos de investigación para poder empezar a darle pie a este aspecto cuantitativo y cualitativo que va a tener el proyecto. En términos generales, bueno, si yo lo que voy a hacer en realidad en mi investigación es experimentar, voy a entrevistar a alguien, o voy a desarrollar una encuesta, o voy a hacer una actividad de análisis u observación, entre otros factores. ¿Bien? Entonces, en qué consisten las fuentes de información? Importante que mi grupo empiece a organizar dónde proviene y tener como tal el recurso bibliográfico de donde provenga esa información, tener claro de dónde también yo voy a obtener ese del ministerio de acá. Un grupo de ustedes está trabajando con el Ministerio de Salud, otro grupo está trabajando directamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, otros están trabajando directamente con la alcaldía distrital, pues todo depende. Pero es importante tener claro de dónde proviene esa información, sobre todo si la información es estadística. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos tipos de datos a nivel general o dos fuentes de información. Está la fuente de información secundaria, que corresponde como tal a datos o información que viene de un lugar que ya existe o que tiene información sobre ese tema de interés en el que usted o su grupo está investigando, pero que ya tiene un propósito cumplido o ya se ha desarrollado algo al respecto y usted lo que necesita de allí es consultar esa información y abstraerla como tal, puesto que necesita saber algo muy puntual. Por ejemplo, si yo voy a crear un restaurante y ese restaurante lujoso tiene, ese restaurante lujoso va a tener comidas de todas partes del mundo, dicho restaurante puede estar ubicado en Bocas de Ceniza o puede estar ubicado en el Malecón, que es este sitio turístico de acá de la ciudad. Entonces yo necesitaría saber qué tipo de platos ofrecería, de cuántos países, pero también podría ser de mi interés como investigador saber de qué países provienen habitualmente los turistas a Barranquilla. En estos turistas que vienen, ¿de qué países normalmente provienen? Por si de pronto a mi restaurante le interesa ofrecer en su menú platos típicos de esos países. O de pronto a mi restaurante le interesa hacer como una fusión entre la cocina de aquí con la cocina de los países oriundos. Entonces yo necesito como en realidad estudiar muy bien el caso y analizarlo para saber precisamente esa información. Saber cuáles son esos platos típicos, saber cuánto normalmente se gastan los turistas en gastronomía aquí, si de pronto hay una plataforma, ya sea distrital o a nivel local, nacional, que me pueda ofrecer esa información. Yo podría consultar en el DANE o podría consultar eh, en el Ministerio de Comercio, en la parte de turismo, todo lo que tiene que ver con este ítem si lo encuentro, empezar a plantearme esa posible situación en cada uno de esos proyectos, porque esto depende de lo que vaya a hacer cada quien, debería existir un, deberían existir fuentes de información secundaria, es decir, información sobre su proyecto
que a ustedes les gustaría que un contexto o una página o una entidad tiene ya esa información estadísticamente. ¿Bien? Si ustedes van a lanzar un producto, ¿qué plataforma o qué página o qué entidad podría ofrecerles a ustedes información estadística sobre lanzamientos de productos o sobre un factor muy puntual con relación a eso? ¿Cómo lo podrían indagar? ¿En qué espacios podría estar esa información? Entonces, las fuentes secundarias son eso, información que ya está. Entonces, yo simplemente lo que voy a extraer de allí puede ser información estadística o puede ser información que provenga de una observación, es decir, un análisis que haya hecho otra persona. Entonces, no sé si hasta ese punto queda claro o quería saber si tienen alguna duda al respecto para irla aclarando. Profe, ¿para cuándo se debe enviar la terminación de este trabajo? ¿Es como parte del parcial o va a ser parcial diferente a la ¿Sí? investigación? Por ejemplo, vamos a hacer como un paneo de cada grupo. En el grupo de Valentina, ¿cuál creen ustedes que pueden ser los datos secundarios que podrían obtener? Piensen en todos los factores que se relacionan con su investigación, tanto consumidores como el contexto, como la problemática que tienen esos consumidores, el contexto en donde se desarrolla el problema o la problemática, entre otros. ¿Qué datos o qué fuentes secundarias podrían relacionarse con el proyecto de ustedes? ¿Qué se les ocurre? Profe, pues yo diría ajá, encuestas, ¿no? Para recopilar los datos. A ver, ¿qué se les ocurre, chicos? ¿Qué puede ser? Como les mencionaba, si yo voy a lanzar un restaurante y en ese restaurante van a existir platos típicos de muchas ciudades del mundo, digamos, por infraestructura no podría ofrecer todos los platos de todas las ciudades del mundo. De manera más acuiciosa o estructurada, yo podría pensar en que si ese restaurante va a ser lanzado en esta ciudad, en Barranquilla, y que yo lo voy a colocar en el malecón, entonces podría pensar en que dichos platos podrían estar ofertados a turistas y a locales, a personas de acá, de nuestra localidad. Pero como me interesa también atraer al turista y mi principal consumidor sería el turista, a mí me interesaría que ese restaurante tuviese una función entre la comida autóctona y esa comida típica de los países de ellos. Entonces, me interesa saber como restaurante cuáles son, de qué nacionalidades son esos turistas que habitualmente vienen a Barranquilla, en los carnavales o en cualquier otra festividad que aquí se celebre. Entonces, yo necesitaría una fuente de información que de manera estadística o de forma argumentativa me diga cuáles son, cuáles son esos países y de dónde vienen esos turistas que habitualmente vienen a Barranquilla. Entonces yo podría consultar la página de la alcaldía en el apartado de turismo para conocer un informe al respecto, o podría visitar la página del DANE y consultar específicamente el apartado que esté relacionado con el turismo, entre algunas otras fuentes de información también. Pero lo que quiero dejar claro es que la fuente secundaria siempre va a ser una fuente, un espacio
que ya tenga esa información. Yo no tengo que crearla. Por lo general ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes con relación a sus proyectos? ¿Cuáles podrían ser, de manera muy general, esas fuentes de información secundaria? Profe, en el caso de nosotros que estamos, digamos, nuestra investigación está basada ¿Qué en se un les ocurre, producto. chicos? ¿Me escucha, profe? El grupo Profesora. que están haciendo el lanzamiento de productos, el grupo que está analizando la campaña publicitaria de Viva Air, el grupo que habla sobre el restaurante Mocaná. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles podrían ser esas fuentes de información secundaria? O por el contrario, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que es una fuente de información secundaria y dónde se puede conseguir? ¿Sí? Profesora, disculpe, en esa parte ya no entra como que las técnicas de Hola. investigación de mercado. La profesora no escucha, Vani. Gracias, Jacqueline, por pasar el link de la clase por ahí por WhatsApp. Profesora, Vanessa, ¿tú sí me escuchas a mí, Vanessa? yo sí te escucho normal. Ajá, pero la profe como que no nos escucha porque ahorita yo estaba hablando y tampoco Bueno, dice nada. si no hay dudas, yo continúo, ¿vale? Entonces, Profesora, pues acá me adelanté como a la diapositiva, pero les menciono ese ejemplo, el ejemplo del restaurante, dejando claro que en las fuentes de información secundaria nosotros no creamos como tal esos datos, sino que dichos datos ya existen. Entonces yo tendría que consultar. Solo tendría que plantearme como investigador lo que yo necesitaría saber. En este caso, para el ejemplo, yo me ella planteé como que no el hecho de escucha. que los turistas, por ejemplo, gastan dinero cuando visitan una Ella no ciudad como, escucha, nena. dependiendo de Tiene la problemas ciudad. Entonces también me con el tocaría internet. pensar qué tipo de turistas, de dónde, de qué países provienen. Entonces, para saber o Tienen que para hablar poder al háblenle saber al team para qué ver lugares si podría yo se da dar cuenta. esa información. Entonces, yo acá les coloco unas posibles fuentes, Ya escribí en el interno como a ver por qué dice la profe. ejemplo, perdón, como por ejemplo la página del DANE, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o el mismo Google Académico, porque a veces pasa que si yo consulto información sobre, por ejemplo, podría colocarlo como turismo en Colombia en Google Académico, podría aparecer investigaciones de otras personas que yo podría consultar para revisar el material bibliográfico y saber de qué parte lo trajeron, digamos, de manera más acuiciosa, como saber de dónde provino la investigación que esta otra investigación realizó, pues para saber si voy por el camino correcto. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de una fuente primaria, es una fuente que fue creada específicamente de manera original para el proyecto. Las fuentes primarias por lo general requieren de inversión de tiempo, inversión de dinero, hay que hacer un cronograma, por colocarles un ejemplo, hay que desarrollar un formato, hay que pensar en lo que en lo que se va a hacer. Por lo general, las fuentes de información primaria son fuentes creadas para la investigación propia. Es decir, que en su grupo todos ustedes deberían tener una fuente de información primaria creada por ustedes.
Esas fuentes de información primaria se traducen en métodos de investigación. ¿Cuáles son esos métodos de investigación? Son 6. Vamos a hablar de 6 dentro de la clase. Las encuestas, la observación, la experimentación, la etnografía, el focus group y la entrevista a profundidad. ¿Qué es importante que tengamos claro? De qué manera nosotros, con respecto a los objetivos que hemos planteado, vamos a empezar a buscar esa información. Todo depende de lo que yo necesite buscar. Por ejemplo, si en la investigación de Viva Air lo que se pretende analizar de manera recurriendo a mi memoria, lo que se pretende analizar es cómo ellos desarrollaron su última campaña publicitaria y cómo esa campaña publicitaria digital, porque recuerdo que es digital, ha repercutido sobre la imagen que tiene la marca con respecto a sus usuarios, a sus consumidores, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué método utilizaría yo para poder obtener esos datos primarios? Si es necesario para mí hacer una encuesta, por lo general la encuesta se coloca como un método de investigación primario o es el primero que se utiliza, porque normalmente nos interesa preguntarle a los usuarios su opinión sobre algo. Lo que sucede es que normalmente los usuarios, a veces por salir del paso, son pueden mentirnos en las respuestas que nos den, ya sea por ser políticamente correctos o porque pues simplemente quieren responder rápido. Por eso se pueden utilizar otros métodos de investigación para poder obtener esos datos, para que la información recolectada sea más precisa para nosotros y de esa manera saber mejor esa información por parte de los usuarios. Entonces, la idea es que cada uno de sus grupos identifique un par de métodos de investigación, porque de pronto, para no aterrizarnos en un solo método, quizás el grupo usted utilice de 1 a 2. Normalmente se utilizan 2, la mayoría de veces. Entonces les quiero dejar como esa posibilidad de siempre pensar no en una, sino en 2 opciones, porque de pronto a ti te interesa, sí, preguntarle a las personas, pero también te interesa observar qué hace el usuario directamente cuando consume un producto, saber cómo es el recorrido de consumo con respecto a ese producto, entre muchos otros factores que normalmente se incluyen dentro de un proceso de compra o cualquier otro proceso. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si empezamos con la encuesta como método siempre se enfoca en obtener conocimientos, creencias, preferencias y criterios de satisfacción que tienen los clientes o los consumidores a nivel general. La observación, por su parte, como método, lo que le interesa es ser muy incisiva con la recolección de unos datos observados por parte del investigador hacia el consumidor. En este caso, lo que le interesa al investigador es analizar un comportamiento específico del consumidor. Por lo general, aquí se recurre mucho a la psicología del consumidor para analizar esos comportamientos y esos resultados. Se trabaja mucho, por ejemplo, con la pirámide de Maslow en algunas ocasiones, porque lo que interesa acá es saber por medio de la observación qué tipo de comportamientos se están generando. Ahora, la observación se relaciona mucho con la experimentación, pero no es lo mismo, porque normalmente en la experimentación lo que se hace es descubrir por medio de un experimento o por medio de una propuesta que realiza el investigador hacia los consumidores, qué tipo de causas, qué tipo de efectos ese experimento o esa propuesta generó en los consumidores. Y si a partir de allí se pueden sacar o proponer nuevas necesidades.
Por ejemplo, si yo lo que quiero es hacer que las personas consuman de manera diferente el café, por colocarles un ejemplo, supongo que vámonos a la época en donde Juan Valdez, Starbucks no vendía estos cafés llenos de chantilly o con chips de chocolate, ni pedazos de fruta fresca, ni nada de eso. Se supone que aquí hasta ese punto, las personas estaban acostumbradas a consumir café de determinada manera, en una taza de porcelana, a, a determinada hora del día, por lo general eran determinados tipos de personas, de cierta edad en particular. Entonces la idea era pensar, pues bueno, ¿de qué manera hacemos que la gente más joven consuma este tipo de producto? ¿Cómo hacemos que para ellos sea más atractivo eso? Entonces se empezó a plantear la idea de presentar este producto de una manera estética, y también recurrir mucho al sabor y a la combinación de sabores para de verdad empezar a hacer más atractivo ese producto, no solo para quien tiene entre 45 y 80 años, por colocarles un ejemplo, sino para personas de menor edad, de 45 hacia abajo. Entonces, esta es una actividad de experimentación, porque entonces a partir de allí se empieza a tomar nuevas decisiones, o como por ejemplo, si, si yo quiero ofrecer, nos podemos ir como por ese mismo ejemplo del café, y de pronto yo le ofrezco a las personas en un buffet normal, las personas pagan su almuerzo y estas personas tienden bueno, se consumen su almuerzo y al final todo el mundo casi siempre toma un café o una aromática, pero este café siempre está en una tacita como muy pequeñita, el café sabe de manera muy normal, regular. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto yo le digo, ustedes pueden consumir este café en esta máquina que está acá, pero para hacerlo tienes que pagar un poquito más, 1.000 pesos más, por colocarles un ejemplo? Entonces, esta sería una actividad de experimentación, porque de pronto las personas podrían pensar que en esa máquina el café sabe mejor. Entonces están tentados a eh, pagar un poco más por consumir. Esta actividad podría ser una propuesta del Departamento de Investigación de determinada empresa, pues eh, ya sea para incluir su producto en nuevos canales de distribución o en nuevos contextos como tal a los que no estaba acostumbrado, puede ser un contexto emergente, ¿por qué no? O definitivamente pensar en una nueva presentación de un producto que esté relacionado con el café, entre alguna otra cosa. Pero a nivel general, la experimentación se diferencia de la observación por eso, porque la observación está más enfocada hacia el comportamiento de algo que habitualmente hace un cliente. Por ejemplo, si el cliente va a determinada hora del día a comprar eh, carne, normalmente qué tipo de actitudes, qué tipo de acciones tiene ese cliente, qué tipo de preguntas hace, entre muchos otros factores. Pero en la experimentación, normalmente el investigador o la empresa investigadora o la marca es el que propone esa actividad, que se conoce como propuesta o como experimentación. Bien. Bueno, en el caso de la droga, este es un método de acompañamiento. Entonces, podría aplicarse al lanzamiento de ciertos productos, porque normalmente cuando se lanza un producto,
dependiendo si el producto es muy, muy crítico, por ejemplo, yo sé que acá dentro de la clase hay un producto, hay una investigación que habla sobre el lanzamiento de productos que es particular. La etnografía, como método de investigación para datos primarios, lo que hace es que el grupo de investigación o el investigador acompaña ya sea a una familia o a un segmento de la investigación para poder entender mejor su día a día, ¿bien? Para poder analizar las distintas acciones que este pequeño grupo realiza y cómo esas acciones en realidad se relacionan con su investigación o con el producto, marca o empresa a la que esté alineada esa investigación. Entonces, se relaciona un poco porque tiene un poco de observación, ¿por qué no? Pero si se dan cuenta, no se va a un grupo de personas en particular, perdón, no se va a, no, sí, en este caso sí se va a un grupo como tal o a un segmento en específico. Por ejemplo, mujeres que tienen el cabello rizado, o pues sí, una familia, o un grupo de turistas, adolescentes de tal edad a tal edad, de identificar en este grupo grande de adolescentes de tal edad a tal edad, subculturas, por ejemplo, no sé, emo, skaters, personas que les guste el hip hop o raperos, entre otros, ¿bien? En el caso, pues, de el focus group, normalmente este método de investigación es un grupo que está integrado entre 6 o 10 personas que discuten sobre temas. Entonces, en este caso, las personas que se toman para investigar o para analizar, por decirlo así, son personas que de alguna manera tienen ciertos rasgos de líderes o ciertos rasgos de liderazgo en su comunidad. Entonces, habría que escoger muy bien estas personas, podrían ser menos de 6 personas en caso dado no encuentren 6, que tengan muy clara esta idea de lo que los puede motivar o de sus necesidades, ¿bien? Habría que también hacer un escrutinio de cómo eso que los motiva a ellos se relaciona con su investigación o con el producto con el que ustedes están trabajando. Bien, supongamos que yo quiera en mi investigación utilizar el focus group porque yo soy el de la investigación, yo soy miembro del grupo de la investigación del restaurante Mocaná. Entonces, yo podría utilizar el focus group para saber específicamente, o podría utilizarlo para saber cuáles son las motivaciones o cuáles son estas necesidades de mí como consumidor, o cómo le sirven estas necesidades mías a este restaurante. Bien, lo podría completar con la encuesta, pero normalmente en el focus group las personas o estos líderes que están aquí, por lo general, en trabajo con los investigadores, tienden a crear esas mismas preguntas. Por lo general son personas que tienden a tener como consumidores muy clara su puesta crítica ante un producto, lo que este producto ofrece o deja de ofrecer, si falló en esto o si sus atributos son estos otros. Tiene muy claro eso, o sea, puede decirte de manera muy crítica lo que piensa sobre algo. Y esta información me parece brillante, es importante, porque se necesita también que los usuarios puedan tener esa libertad de hablar sobre un producto pues sin miedo a quedar bien, ¿no? Así, o sin ser políticamente correctos. Entonces, para esto por lo general se utiliza ese método de investigación. Y la entrevista a profundidad se relaciona con la idea de seleccionar una persona del medio que esté relacionada con su investigación. Por ejemplo,
si volvemos al ejemplo del restaurante este que va a tener un menú bastante internacional, yo podría entrevistar a un chef, por colocarles un ejemplo, un chef reconocido, no sé, Alex Quesep, por colocarles un ejemplo, que es un chef de acá de la región, y podría hacerle completar este método con una encuesta para poder eh, preguntarle acerca de su opinión con respecto a este tipo de restaurante que mi grupo está pensando crear, cómo lo ve el viable de infraestructura, a nivel de gastronomía, a nivel de cultura, y los factores que se puedan relacionar con eso. Entonces, por lo general, el método de investigación de la entrevista es escoger a una persona, como mucho dos entrevistas. Ahora, no necesariamente tiene que ser una celebridad o una persona como eh, para dejar a un lado solo la idea de que tiene que ser una celebridad, sino una persona que sea experta en el tema. En el tema con el que ustedes están trabajando. Puede ser una persona experta en lanzamientos de producto o una persona, por ejemplo, si es mi investigación con respecto al lanzamiento de este producto para el cabello, entonces puede ser una persona cuyo trabajo esté enfocado al cuidado del cabello, o en el caso del restaurante, un chef, o en el caso de Ñame Chips, puede ser un campesino de la región que sepa muy bien sobre las materias primas que se utilizan para el desarrollo y el proceso de creación del producto, o un líder comunitario. O sea, pueden existir varios personajes que apoyen y que desarrollen con ustedes esa entrevista para poder completar esa información. Entonces, el propósito como tal de los métodos de investigación es que ustedes conozcan una opinión diferente a la suya como investigadores de su trabajo, y que esta información que estos agentes externos les den les sirva a ustedes, primero para tener otra perspectiva, segundo para identificar mejor esas necesidades con relación a la problemática que ya identificaron y que ya tienen, y pues luego empezar a pensar en los resultados que van a ofrecer y en cómo van a medir esos resultados, que son los dos factores que vienen después. Entonces, bueno, chicos, en este espacio voy a explicarles en qué consiste esta tarea que hace preparación al parcial como tal. Si hacen esta actividad, ya tienen desarrollada la mitad del parcial. Entonces, en ese caso, con los grupos que entregaron objetivos generales y específicos, al momento de hacer la retroalimentación, se les hizo una sugerencia de consultar sobre alrededor de 3 fuentes teóricas que se relacionaran directamente con su proyecto de investigación de mercado. Los grupos que ya se les revisó objetivos generales y específicos, ya deben tener una idea más o menos clara de cuáles son esas fuentes de información teórica. Entonces, en ese caso es importante que cada grupo tenga dichas fuentes, pero de forma específica, el link de consulta como tal, el autor y la información en sí, que se relaciona, la información teórica en sí que se relaciona con el proyecto de investigación de mercado, en este caso. El segundo punto consiste en indagar cuáles serían esas fuentes de información secundaria que acompañan su proyecto de investigación de mercado. Como les mencionaba con el ejemplo del restaurante y del restaurante de comidas típicas de varios países y que está alineado como investigación de mercado al lanzamiento de un producto, aclarando que no solo puede ser lanzamiento del producto, sino que puede ser dependiendo del enfoque que tenga su investigación. Análisis y comportamiento del consumidor, servicio al cliente, lanzamientos de campañas publicitarias, etc. Entonces, teniendo en cuenta ese enfoque, que ya usted lo tiene claro con su grupo y demás,
de qué espacios, ¿verdad? Usted sacaría esas fuentes de información, esos datos secundarios, y cuáles serían esos espacios. Es importante que, pues, este segundo punto los invita a indagar. Entonces es simplemente consultar para ver cuáles serían esos posibles datos secundarios. Y el tercer punto es investigar, ¿verdad? Un poco más a fondo sobre esos 6 métodos de investigación o esas 6 técnicas y seleccionar cuáles serían esas dos técnicas de investigación que se relacionan o que les permitirían a ustedes y a su proyecto de investigación de mercado, pues ejecutar como tal una metodología de la investigación. Entonces, dependiendo del enfoque, dependiendo de la problemática de cada uno de sus proyectos, de esa misma manera se seleccionarán estos 2 métodos o estas 2 técnicas de investigación. Entonces, esta información la van a ir incluyendo en la plantilla como tal, en la plantilla que hemos utilizado siempre, esta plantilla del proyecto de investigación de mercado. Va a existir una actualizada que tiene incluido el punto número 5, que es el de las fuentes de información, y allí se va a incluir todo esto, datos secundarios, datos primarios con relación a los métodos de investigación y listo, chicos. Entonces ese sería como tal nuestro parcial. La segunda parte del ejercicio como tal es que, bueno, una vez ya usted, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, que una vez ya usted decidió cuáles son esos 2 métodos de investigación que va a utilizar, entonces la idea es mirar cada uno de esos métodos más a fondo para que cada uno de sus grupos empiece a desarrollarlo, ¿bien? Entonces, chicos, de eso se trata como tal la tarea. Recuerden que todos estos 3 puntos son puntos de consulta e investigación para que de manera general lo tengan muy claro y lo vayan incluyendo en su proyecto, en la plantilla y en el proyecto como tal de investigación. Para luego entonces empezar a diseñar cada uno de esos métodos con las preguntas que ustedes tengan, con el análisis que ustedes hagan, con el focus group y las personas a las que entrevisten, etc. Entonces, no siendo más, nos vemos la próxima clase y si tienen alguna consulta, por favor, escríbame.